Bien, bueno, en nuestro país es una realidad que las relaciones entre la Administración tributaria y los ciudadanos son conflictivas y generan excesivos conflictos o litigios. Creo que es necesario modificar este marco de confrontación y avanzar hacia un modelo de relaciones que sea más cooperativo, basado en la confianza mutua y en el acuerdo. Esa es la práctica generalizada en muchos de los países de nuestro entorno, la que postula la OCDE y la más beneficiosa para todos. Para los que nos dedicamos al derecho tributario, esta idea es una de las grandes cuestiones jurídicas del presente. Es derecho vivo, como reza el título de estas jornadas. Y lo es porque, a pesar de que existe una demanda creciente de la doctrina, de los que se dedican al derecho tributario, nuestro prelegislador tributario, que es el Ministerio de Hacienda, sigue empeñado en regular las relaciones tributarias como unas relaciones de poder, donde el contribuyente debe hacer todo, debe autoliquidar sus obligaciones tributarias, que no paran de multiplicarse, aplicando una compleja y cambiante normativa fiscal de difícil interpretación, mientras lo que hace la Administración es investigar, controlar, comprobar, liquidar y sancionar, cada vez dotada de más superpoderes. ¿A qué me refiero cuando hablo de conflictividad tributaria? Bueno, la conflictividad tributaria creo que puede identificarse con el enfrentamiento o la disparidad de opiniones y criterios entre la hacienda pública y los obligados tributarios, en su mayoría contribuyentes, acerca de cómo interpretar y aplicar las normas tributarias. Esa conflictividad se manifiesta normalmente a través de un acto administrativo. El acto administrativo en materia tributaria por excelencia es una liquidación tributaria, frente a la cual reaccionan los obligados tributarios. Ahí es cuando existe conflicto y que generalmente desemboca en un litigio, y podemos afirmar que existe conflictividad y litigiosidad tributaria. Mientras no existe ese acto administrativo de la Administración cuestionando la forma en que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones tributarias, no cabe hablar propiamente de conflicto o de litigio. Aunque uno de los objetivos constantes y presentes de las reformas tributarias de los últimos 50 años ha sido reducir la conflictividad tributaria y minorar el elevado número de procedimientos de revisión administrativa y contenciosa que enfrentan a la Administración y a los obligados, lo cierto es que la situación ha empeorado en los últimos años. Y os voy a facilitar algunos datos. La última memoria del Tribunal Económico Administrativo Central señala que en el ejercicio 2012 tuvieron entrada en el órgano económico administrativo, en los tribunales económico-administrativos, un total de 223.147 reclamaciones, que es la cifra más alta en los 130 años de historia de estos tribunales. Y supone, para que se hagan una idea, un 83% más respecto de las reclamaciones que se presentaron en el año 2007. Entre los años 99 y 2008 apenas varió el número de reclamaciones económico-administrativas, pero del 2008 para acá el incremento ha sido brutal. En el ámbito contencioso administrativo, la situación no es más favorable. Según el informe que hizo público el Ministerio de Justicia, acompañando al anteproyecto de ley de eficiencia administrativa, el orden jurisdiccional contencioso tramitó más de 289.000 recursos en el año 2011. Es una cifra que ha bajado en los años 12 y 13, todos sabemos por qué, por las tasas judiciales. Pero, según la última memoria del Consejo General del Poder Judicial en el año 2013, han ingresado un 15,5% menos de asuntos que ingresaron en el año 2012. Sin embargo, en el ámbito de los TSJs, que en materia tributaria prácticamente es el techo jurisdiccional, porque como nadie llega a los 600.000 euros de casación para el Tribunal Supremo, nos quedamos ahí. En el ámbito de los TSJs, de los Tribunales Superiores de Justicia, la materia con el mayor número de asuntos ingresados ha sido los temas tributarios, con un 35,6%.
seguida de la función pública en un 16,4%, expropiación forzosa en un 8,5%, responsabilidad patrimonial 4,3% y actividad administrativa sancionadora en un 3,6%. Y la duración media de los procesos referidos a la materia tributaria en sede de TSJ, en única instancia, es de 27 meses. En todo caso, el número de litigios contenciosos supone, según estos informes del Ministerio de Justicia, prácticamente el doble de los que existen en otros países, como en Alemania, que casi duplica en población a nuestro país y cuenta además con una administración de grandes dimensiones. Y si tenemos en cuenta los datos de quejas y reclamaciones presentadas ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente, que también es un buen barómetro para medir el nivel de enfrentamiento entre la Administración y los ciudadanos, según la memoria del año 2013, este ha sido uno de los años de mayores quejas en toda la serie histórica. Más de 11.700 quejas ha tramitado este órgano. Bueno, esta conflictividad tributaria representa un problema de primer orden para la economía pública y para la privada, y es especialmente importante en situaciones económicas delicadas como la que estamos atravesando, cuando la productividad es baja y toca contener el gasto público, como es la situación actual. Desde la perspectiva del interés público, el que defiende y protege Hacienda Pública, se estima que el importe de los derechos reconocidos y no cobrados, lo que está pendiente, colapsado, bloqueado en los tribunales, en fase de conflicto o de litigio, asciende a más de 20.000 millones de euros. Y esa cantidad aumenta año tras año, lo cual evidencia que incluso a pesar de las tasas judiciales, a pesar de los obstáculos para acceder a la revisión judicial de los actos de la Administración tributaria, los ciudadanos siguen dispuestos a pleitear, a dar la batalla en defensa de sus derechos. Para los obligados tributarios, bueno, pues ¿qué les voy a decir? Mantener un conflicto abierto supone un elevado coste. Interposición de una reclamación o recurso no solo implica aportar costosas garantías si se quiere obtener la suspensión del acto, sino hay que sumar las tasas judiciales, intereses de demora, gastos procesales. Y además, la falta de seguridad jurídica y la incertidumbre de un fallo que normalmente se demora o tardará en llegar, supone un importante lastre para el desarrollo económico. O sea, esto desincentiva total y absolutamente la inversión y condiciona en muchos casos la viabilidad financiera de muchas empresas. Es difícil atraer inversión a nuestro país cuando existe un riesgo fiscal porque no hay certeza acerca de cómo funciona o cómo se aplica el sistema tributario, las normas tributarias. ¿Cuáles son las causas de esta conflictividad y litigiosidad tributarias? Bueno, las causas son muy variadas, pero si tuviéramos que sistematizarla, cabría decir lo siguiente. Bueno, en primer lugar, la complejidad del sistema fiscal. Que las normas tributarias son complejas, son volátiles. Yo, en fin, cada viernes, que hay Consejo de Ministros, en fin, nos sorprendemos a ver qué nos toca, qué variación toca. Son poco fiables, en el sentido de que en ocasiones es difícil su interpretación y aplicación al caso concreto. Yo creo que estas son afirmaciones que todos podemos suscribir. Son normas, en muchos casos, precipitadas. Las normas fiscales, generalmente vienen contenidas en decretos leyes o en muchos decretos leyes. Son muchas veces normas, digamos, de parche. Se aprueban con la intención de resolver la situación fiscal particular en una determinada situación y resuelven esa situación y se olvidan de los efectos colaterales que tenga en otras partes del ordenamiento. La entrada en vigor de las normas tributarias es de todos los colores. O sea, nosotros hemos conocido normas tributarias que antedataban su entrada en vigor a la fecha de publicación del proyecto de ley. Normas que entraban en vigor al día siguiente, a los 6 meses, al año o a los 3 años. Ahora la última reforma fiscal nos anuncia tipos de gravamen y rebajas para el año 2016 y 2017. O sea, que entrarán en vigor entonces. Son normas que
muchas veces deparan sorpresas y no siempre favorables a los intereses de los contribuyentes. En la última época lo que tenemos es muchas normas tributarias que están poniendo fin a beneficios fiscales, que hasta ahora eran expectativas de derecho que contaban con ellos los contribuyentes y que en unos casos con periodo transitorio y en otros sin él, de repente se pone fin a ese tipo de normas. En fin, son normas de una complejidad técnica importante, pero poco claras, concisas y complicadas. Esta complejidad de la normativa tributaria repercute claramente en la seguridad jurídica y se ve, además, afectada por la existencia de multiplicidad de normas de distinto ámbito territorial. Las tenemos estatal, autonómicas y locales. Si una empresa quiere acometer una inversión en un determinado territorio y quiere valorar la tributación medioambiental, es que tiene que hacer cábalas para compaginar los tributos de los 3 niveles territoriales y cómo se solapan unos y otros. Bien, esto, sin lugar a dudas, es una fuente de conflictividad tributaria importante. Otra de las causas de la litigiosidad es la propia mecánica del sistema. En nuestro país, la mayoría de tributos se gestionan masivamente a través de autoliquidaciones. Quiero decir que somos los propios contribuyentes quienes tenemos que conocer toda esta normativa tributaria compleja, volátil, de dudosa interpretación y aplicarla a la situación normal, cuantificar el importe de la deuda, declararla, ingresar y asumir el riesgo de una posible infracción tributaria por haber cometido un simple error o una simple negligencia. Y frente a esa actividad es la Administración tributaria la que controla, comprueba y sanciona. Yo creo que es desproporcionado que, siendo los contribuyentes quienes realizan en buena medida el trabajo de la Administración, autoliquidando todo, sean de forma inflexible comprobados y sancionados por cualquier discrepancia o error. En tercer lugar, la conflictividad tributaria también existe porque, vamos a ver si lo explico bien, nuestro país, digamos que no se caracteriza por una elevada ética fiscal. No es que los ciudadanos españoles tengan ánimo defraudatorio, genéticamente hablando, quiero decir, pero desde luego en nuestra sociedad no está arraigado el deber de pagar impuestos para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos como otros deberes fundamentales. Y digo esto porque, por ejemplo, el último barómetro fiscal, saben la encuesta que publica el CIS sobre opinión pública y política fiscal, el barómetro fiscal normalmente se publica en julio, en los meses de julio. El último, el de julio de 2014, señala que aunque la mayoría de los encuestados se autocalifica como responsable en el pago de sus impuestos, también considera, que es una opinión generalizada, que pagamos demasiados impuestos para los servicios y prestaciones públicas que recibimos, es más, que cada vez pagamos más por menos, que existe mucho fraude fiscal y que la Administración hace poco para combatirlo. ¿Saben cuál es el porcentaje? ¿Sabéis cuál es el porcentaje de encuestados que considera, literalmente esta era una de las frases de las encuestas, que casi todo el mundo engaña algo al pagar sus impuestos y la Administración ya cuenta con ello? Cerca del 90%. Esto es lo que piensa la sociedad española acerca del deber de pagar impuestos. Y además una gran mayoría considera que los impuestos no se cobran con justicia y no los pagan más quienes más tienen. Estas percepciones reflejan también un escenario de confrontación entre la Administración y los ciudadanos que, digamos, se ven obligados por ley a contribuir al pago de impuestos, pero los consideran excesivos y, desde luego, no perciben como suficientes las prestaciones y servicios públicos que reciben a cambio. ¿Cuál podría ser la cuarta causa de la conflictividad y litigiosidad tributaria? Bueno, yo creo que la cuarta la podríamos situar en la actitud excesivamente, digamos, todopoderosa e intensa por parte de la Administración tributaria. Al amparo de la lucha contra el fraude fiscal, si se acercan un poco al derecho tributario, verán que en las últimas reformas, en casi todos los títulos de las normas tributarias,
ha venido a la coletilla de luchar contra el fraude fiscal, eso siempre. Bueno, al amparo de este objetivo de la lucha contra el fraude fiscal, las reformas tributarias de la última década han investido cada vez más de mayores poderes y prerrogativas a la Administración tributaria. Les hemos dado más plazo, la Administración tiene ahora más plazo para comprobar e investigar, tiene mayores facultades de comprobación, impone más obligaciones de información a los obligados tributarios, se han creado más supuestos de responsabilidad, más medidas cautelares, cada vez más tempranas. En fin, este es un camino que tensa y complica las relaciones con los contribuyentes. Y lo peor es que parece que la intención es ir a más. Me explico. La organización profesional que representa a los inspectores de Hacienda, en su último congreso anual, que lo celebraron el mes de octubre en Bilbao, propone recuperar competencias propias de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Expresamente, una de las propuestas que postula es convertirse en una policía fiscal. Es decir, en parte auxiliando a la Administración en la realización de actuaciones administrativas, pero en parte actuando como una verdadera policía judicial, que asuma la inspección de Hacienda, la inspección de los delitos fiscales, que pueda pagar a confidentes o a quien denuncie la comisión de un delito fiscal, que esté dotada de mayores competencias de investigación, registros, vigilancia, de comunicaciones y de todo tipo, interrogatorios, seguimientos. Eso lo postulan, repito, la propia organización profesional de los inspectores de Hacienda. No parece que sea el marco idóneo para reducir la conflictividad y la litigiosidad tributaria. A ello habría que añadir la ausencia de una jurisprudencia temprana y uniforme que resuelva los conflictos y litigios tributarios. Hay muchos asuntos que no llegan al Tribunal Supremo y cuando llegan es tan tarde que la sentencia ya no podríamos calificarla como jurisprudencia porque las normas tributarias sobre las que se pronuncian han dejado de tener vigencia. Incluso también conocemos ocasiones en las que, siendo la opinión del Tribunal Supremo favorable a los intereses del contribuyente, la reacción de la Administración es inmediatamente promover un cambio normativo para consolidar su interpretación, la contraria a la del Tribunal Supremo. Bien, con esta es la situación, o sea, las causas que podríamos identificar como fuente de esa conflictividad y litigiosidad tributaria. ¿En qué situación estamos en el actual contexto de reformas? Bueno, varias de las reformas legislativas que hoy en día se están debatiendo aluden en su exposición de motivos a esta grave debilidad de nuestro sistema jurídico y justifican la reforma en la necesidad de incrementar la seguridad jurídica y reducir la conflictividad. Hay, digamos, puntos negros, agujeros negros de conflictividad, no solo en la regulación sustantiva y material de los tributos, también en el marco general de relaciones entre la Administración y los contribuyentes. Con relación a los primeros, esos puntos negros en la regulación sustantiva de algún impuesto en particular, no me voy a detener porque esta es una cuestión muy técnica, pero me limitaré a señalar algunos de ellos. Ha sido problemática, seguramente todos lo conocen, la cuestión de la deducibilidad de las retribuciones de los administradores por la distinta posición que han mantenido la Administración y los tribunales en esta materia. También la aplicación de los llamados motivos económico válidos o beneficios fiscales al amparo de regímenes de reestructuración empresarial ha sido controvertida. Lo está siendo últimamente. La Hacienda ha puesto en su punto de mira la interposición de sociedades para el ejercicio de determinadas actividades, cuando levanta el velo y lo que descubre es una actividad que la ejerce directamente la persona física y no necesita la sociedad para nada. Ha sido problemática, por ejemplo, un tema en el ámbito del impuesto sobre sociedades, la compensación de bases imponibles, bases negativas y la posibilidad de comprobar ejercicios prescritos.
Y, en fin, seguramente todos saben, también por la prensa, que un tema conflictivo es que algunas normas de nuestro ordenamiento tributario no respetan el derecho europeo. Y a partir de ahí, pues tenemos casos como el céntimo sanitario o la tributación de los no residentes en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pero bueno, esos son puntos negros que afectan a la regulación de figuras tributarias en particular, y a los que quería referirme, sin embargo, son a otros que existen en el marco general de relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes, el marco que establece la Ley General Tributaria y su proyectada reforma. Saben que existe un anteproyecto de modificación de la Ley General Tributaria, y este anteproyecto recoge en su exposición de motivos, como una de sus finalidades principales, dice, la de cubrir vacíos legales o adoptar la norma para superar situaciones de controversia interpretativa, administrativa, jurisdiccional, puestas de manifiesto a lo largo de los años. Proclama que hay que reforzar la seguridad jurídica, hay que reducir la litigiosidad y que para ello se postula una regulación más precisa, más clara y sistemática de todos los procedimientos a través de los cuales se aplica el sistema tributario. O sea, leído así, la intención es buena, buenísima, diría yo, magnífica. Pero difícilmente, a mi juicio, creo que estos objetivos se pueden alcanzar si se mantiene la redacción actual del texto de reforma de la Ley General Tributaria. En nuestra materia, hace tiempo que se ha desdibujado, por no decir eliminado, una mínima separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Me explico. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, es el prelegislador tributario. Es el que ha elaborado este anteproyecto de Ley General Tributaria, escorado claramente hacia los intereses de la Administración. En esta reforma, en la de la Ley General Tributaria, no ha intervenido la famosa Comisión Lagares de expertos para la reforma del sistema fiscal. Tampoco ha intervenido ningún otro comité de expertos o asesoramiento externo, ni han acompañado al texto de la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo. Y eso, que el anteproyecto de Ley General Tributaria modifica, como quien no quiere la cosa, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, interfiere claramente en la regulación penal del delito fiscal. Es un texto, como digo, elaborado internamente por la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria desde la perspectiva de sus intereses y desde esa concepción generalizada de que hay una gran mayoría de ciudadanos que son, en fin, presuntos defraudadores fiscales y hay que establecer medidas para combatirlos. En palabras de otros autores, para que vean que no es una apreciación subjetiva mía, es compartida. En palabras de otros autores, este texto, dicen, destila cierto aroma de resentimiento, resquemor y algo de ansias de venganza, algo así como un ajuste de cuentas a la vieja usanza. Cuesta encontrar en el anteproyecto alguna medida o reforma que no sea perjudicial para los contribuyentes, es que toda se ha hecho en favor de los intereses de la Administración. El propio Consejo General del Poder Judicial, al dictaminar el anteproyecto, ha sido especialmente duro. Dice, no parece que siga el camino de la claridad y simplificación. Es un texto precipitado. Y en algunos temas, dice literalmente, supone nada menos que un desconocimiento voluntario de la construcción normativa, doctrinal y jurisprudencial respecto de la naturaleza de los diferentes actos administrativos, en particular de las liquidaciones tributarias. Así que si en la primera de estas jornadas el profesor Punset había tocado el asunto, se puso de relieve una cierta situación de, digamos, de activismo judicial, de doctrina jurisprudencial que sutil o indirectamente podía estar sustituyendo al poder legislativo. En el ámbito tributario tengo que decir que el poder sigue estando en manos del Ministerio de Hacienda. Por cada sentencia o posición jurisprudencial favorable a los contribuyentes, podemos encontrar en el texto de la reforma la contramedida a favor de los intereses de la Administración.
Por ejemplo, que los tribunales han señalado que en los casos de conflicto en la aplicación de la norma, cuando tenemos una duda interpretativa, no cabe sancionar. ¿Qué hace el texto de la reforma? No hay problema, no. Ahora prevemos que cabe la sanción en los casos de conflicto en la aplicación de la norma y así sucesivamente. Voy a referirme, por eso, a algunos de los puntos negros de esta reforma de la Ley General Tributaria que, bueno, desde luego no me parece que vayan encaminados a reducir la litigiosidad. Un tema especialmente conflictivo entre la Administración tributaria y los particulares es muchas veces la calificación fiscal de la operación, la valoración de si es lícita o no, si es una economía de opción, si es admisible o no lo es. Para resolver esta controversia, bueno, me imagino que todos saben, pero en la Ley General Tributaria se prevén 3 mecanismos. Uno es la simulación, otro es la calificación de los hechos y el tercero es el llamado conflicto en la aplicación de la norma, que, vamos, civilmente es el fraude de ley, pero nosotros cuando digo nosotros, digo los del derecho tributario, tenemos especial afición a bautizar a las instituciones a nuestros efectos de un modo singular. Bueno, este último mecanismo, el conflicto en la aplicación de la norma, es objeto de reforma, pero no para facilitar un acuerdo entre ambas partes, entre la Administración y los particulares, cuando tenemos dudas sobre la interpretación de una norma al caso particular, sino para permitir sancionar a pesar de que exista esa dudosa interpretación. Lo que hace la reforma es modificar esta materia y permitir su sanción cuando exista una igualdad sustancial entre el supuesto que haya sido declarado en fraude de ley o en conflicto en la aplicación de la norma y aquellos otros cuya resolución hubiese conformado un criterio administrativo preexistente y público en el momento de haber presentado la declaración tributaria. Y a estos efectos, lo que prevé la proyectada reforma es que se entenderá por criterio administrativo el que se desprenda de los informes de una comisión consultiva para declarar el fraude de ley, ya sea en relación con la operación concreta o en situaciones similares. Bueno, esta regulación, desde luego, es muy cuestionable y el propio Consejo General del Poder Judicial, cuando informó el anteproyecto, señaló literalmente: la nueva redacción que se propone del artículo 15.3 de la Ley General Tributaria es la muestra que permite visualizar en su conjunto el verdadero significado y alcance de la reforma. La insólita ampliación de las potestades administrativas de control y represión de las infracciones tributarias y la correlativa minoración de los derechos y garantías de los contribuyentes. No lo digo yo, insisto, lo dice el Consejo General del Poder Judicial al informar el texto de la reforma. Hay que cuestionarse si en estos supuestos estamos ante una forma correcta de tipificar una infracción tributaria o se está vulnerando el principio constitucional de reserva de ley en el ámbito sancionador por tratarse de una norma sancionadora en blanco que a fin de cuentas va a ser integrada conforme al criterio que diga un órgano administrativo, una comisión consultiva formada por representantes de la Administración. Ellos son los que van a decidir si, visto lo que ha hecho el contribuyente y visto lo que dice la norma, esto es fraude, procede sanción o es interpretable y no procede. Pero, repito, lo dice una comisión, no porque la conducta esté tipificada en una ley como un supuesto infractor. Bien, visto este texto, uno se pregunta, o yo me pregunto, ¿dónde queda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que tantos años ha reivindicado la tipicidad y la legalidad sancionadora y que prohíbe utilizar el fraude de ley para fundamentar, para condenar como responsable de un delito de la hacienda pública? Por otro lado, esta reforma del artículo 15 de la Ley General Tributaria tampoco resuelve un problema que sigue dándose en la práctica, que es diferenciar cuando procede a aplicar este artículo y cuando estamos en un caso de simulación o en un caso de calificación, que permita recalificar o reconducir los criterios jurídicos. Esto es una fuente inagotable de conflictos y, desde luego, otra práctica que está siguiendo la Administración tributaria, que es cada vez más legislar medidas antiabuso, no parece que sean la solución óptima para resolver las controversias. Un segundo tema conflictivo que aborda la reforma
es el de la prescripción tributaria. La prescripción tributaria siempre ha sido un campo de mucho litigio y confrontación entre la Administración y los particulares. Como todos saben o sabemos, la prescripción es una institución al servicio del principio de seguridad jurídica. Por eso lo que hace es limitar en el tiempo los derechos y potestades de la Administración y o de los obligados tributarios. Pues bien, en el anteproyecto de ley de reforma se desvirtúa y desconfigura de tal manera la prescripción que se compromete gravemente el principio de seguridad jurídica. Lo que hace el texto es introducir dos medidas que van a plantear serios problemas en su aplicación. Y las dos, también lo ha denunciado el Consejo General del Poder Judicial, están orientadas a impedir a todo costa que prescriba el derecho de la Administración a cobrar. Realmente uno se pregunta para qué regulan la prescripción, si lo que hacen es no paran de introducir causas interruptivas de la prescripción o dilatar en el tiempo las posibilidades de que la Administración pueda ejercer sus derechos. En este sentido, el anteproyecto establece, por ejemplo, en primer lugar, que las actuaciones interruptivas de la prescripción van a afectar también a las obligaciones tributarias conexas, que sean de titularidad del mismo obligado tributario, tanto con relación a la acción para liquidar como para la obtención de devolución de ingresos indebidos. Por supuesto, no se regula lo que son obligaciones tributarias conexas, pero lo que viene a decir o a regular es que cualquier actuación administrativa va a estar investida de una especie de superpoder interruptivo y entonces va a perjudicar toda la situación tributaria del contribuyente, cualquiera que sean las obligaciones afectadas. En segundo lugar, el anteproyecto también contempla una reforma de varios artículos de la Ley General Tributaria para clarificar las facultades administrativas de comprobación de las bases negativas, deducciones y cuotas procedentes de periodos prescritos, pero compensadas en periodos no afectados por la prescripción. El anteproyecto autorizaba expresamente a la Administración tributaria a comprobar e investigar hechos determinantes de la obligación tributaria y realizar incluso calificaciones jurídicas que afectaban a periodos prescritos, siempre y cuando resultaran precisas en relación con alguno de los derechos previstos en el artículo 66 que no hubieran prescrito. Vamos a ver, dicho en otras palabras, lo que el anteproyecto consagraba era una especie de imprescriptibilidad de las potestades administrativas de comprobación y, consiguientemente, un deber infinito de conservar toda la documentación afectada. Afortunadamente, la reforma del impuesto sobre sociedades del pasado mes de diciembre ha limitado esta imprescriptibilidad de los deberes de las potestades de comprobación de la Administración tributaria y para estos supuestos la ha limitado en el tiempo hasta 10 años. Aunque es verdad que mantiene el deber de acreditar más allá en el tiempo las bases imponibles negativas cuya compensación se pretenda mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad. Bien, es una regulación un tanto contradictoria también con la última jurisprudencia del Supremo y va a la contra de lo que venía diciendo el Tribunal. Otro punto conflictivo son las medidas cautelares. Aquí, prueba de ello es que en la memoria del Tribunal Económico Administrativo Central, una gran parte de recursos y reclamaciones se suscitan precisamente en este ámbito, en el de las medidas cautelares o actos vinculados al procedimiento de recaudación. Las medidas cautelares en materia tributaria sufrieron una importante modificación en la Ley 7/2012, titulada de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y adecuación de la normativa financiera para luchar y prevenir el fraude fiscal. Esta norma lo que hizo fue ampliar considerablemente las facultades administrativas para adoptar medidas cautelares en términos de dudosa compatibilidad con los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica. Ahora, las medidas cautelares pueden adoptarse en el curso de procedimientos de aplicación de los tributos desde el simple momento en el que la Administración estime subjetivamente que puede concurrir un riesgo recaudatorio y al margen de la proporcionalidad o no de la medida en relación al perjuicio que pretende evitarse. No es necesario ni siquiera que la deuda esté liquidada,
es que por anticipado la Administración ya puede adoptar las medidas cautelares que procedan. Algunas de ellas han sido especialmente conflictivas. Por ejemplo, una de las medidas cautelares introducidas en la reforma del año 12 es una que está contenida en el artículo 170.6 de la Ley General Tributaria, que prohíbe vender inmuebles que sean titularidad de una empresa cuando en el marco de un procedimiento de apremio seguido contra el socio que ejerce el control de esa empresa se le hubieran embargado acciones o participaciones en dicha sociedad. De lo que se trata es de evitar que la venta de inmuebles por la sociedad perjudique los derechos de cobro frente a ese socio que asume el control de la empresa. Esto, en la práctica, podemos encontrar supuestos donde se hayan dado estas situaciones, pero no se puede generalizar, no puede confundir la Ley General Tributaria la titularidad del inmueble de la empresa y no del socio, ni perjudicar los derechos de los socios minoritarios o el interés de la sociedad, que por distintas circunstancias puede preferir, digamos, o necesitar la transmisión de ese inmueble. Es una medida controvertida, pero es un ejemplo de cómo la regulación de las medidas cautelares ha sido hecha siempre desde la perspectiva de corregir cualquier riesgo recaudatorio para Hacienda. Ahora, la nueva reforma de la Ley General Tributaria va más lejos y lo que hace es adaptar la nueva regulación de las medidas cautelares a aquellas actuaciones en las que la Administración aprecia indicios de delito fiscal. En estos supuestos, ahora se permite a la Administración tributaria adoptar medidas cautelares, se amplía el plazo en el que puede adoptarlas, ya no el plazo general de los 6 meses, se prevé un plazo mayor hasta 24, incluso prorrogable otros 18 meses, y esto se hace ignorando total y absolutamente las competencias de los jueces de instrucción para adoptar medidas cautelares. No se prevé ningún recurso específico ni sumario para impugnar una medida cautelar en estos casos. No se contempla ningún trámite de audiencia en una propuesta de resolución. Ni siquiera está previsto que se cancelen estas medidas cautelares cuando el juez haya acordado la suspensión de las acciones recaudatorias contra el presunto delincuente, el presunto infractor, por estimar suficientes las garantías que hubiera presentado. Vamos a ver, de lo que estamos hablando es de ordenar embargos preventivos, bloquear cuentas, impedir la transmisión de bienes cuando la Administración aprecia indicios de delito fiscal. El tema está en manos del juez, pero es la Administración la que anticipa la adopción de las medidas cautelares aunque el procedimiento no se haya resuelto. Y eso lo hace, insisto, al margen de la opinión judicial, por un excesivo plazo e inaudita parte. Este será seguramente un tema controvertido. También es controvertido, dentro de los artículos que reforma este anteproyecto de Ley General Tributaria, la ampliación del plazo del procedimiento inspector. Si trabajan o conocen esta materia, el procedimiento inspector actual tiene un plazo de duración de 12 meses, prorrogable por otros 12. Bueno, ahora pasamos a 18 meses, ampliable a 27, cuando concurran determinadas circunstancias. La ampliación del plazo viene acompañada de la eliminación de algunos supuestos de interrupción del plazo que están previstos en la normativa actual y que es verdad que ocasionaban constantes conflictos tributarios. Me explico. En el plazo actual de duración de los procedimientos tributarios no se tiene en cuenta las dilaciones del procedimiento que no sean imputables a la Administración, que sean imputables al que está siendo inspeccionado o a cualquier otro. Quiero decir que si yo le impongo un plazo para que me aporte determinada documentación y el contribuyente me pide más plazo para hacerlo, ahí ya está incurriendo en una dilación y ese tiempo lo descuento de los 12 meses de duración del procedimiento.
Pero claro, se puede imaginar que esto es una fuente de goteo inagotable. O sea, cualquiera que se aproxime a la jurisprudencia tributaria ve que la primera parte del recurso se dedica al cómputo de las dilaciones en el procedimiento, por supuesto, el contribuyente defendiendo que ha habido prescripción porque se ha excedido el plazo y la Administración diciendo no, porque mire, hubo esta dilación, usted no me aportó estos documentos, le pedí que compareciera y no lo hizo, mil cuestiones y mil dilaciones. Bueno, para solucionar esa conflictividad, lo que hace el anteproyecto de ley general tributaria es ampliar el plazo. En vez de 12 meses, lo llevo hasta 27 y suprimo todas las dilaciones. Pero claro, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, para una empresa tener abierta una inspección fiscal más de 2 años, como regla general, y aún con determinados supuestos de suspensión, esto no soluciona, o sea, esto no favorece el buen clima ni la poca confrontación entre la Administración y los particulares. Hay otro tema también conflictivo que se intenta resolver en la Ley General Tributaria y es que se prevé regular un procedimiento específico para resolver las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando se ha aprobado una norma inconstitucional o contraria al derecho de la Unión Europea. Bueno, en fin, como saben, nuestro Tribunal Supremo, yo he sido muy crítica, que conste con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por normas inconstitucionales o contrarias al derecho europeo. Creo que el Tribunal Supremo ha sido excesivamente generoso y ha condenado al Estado legislador a indemnizar a los particulares que habían tenido que pagar un tributo que luego fue declarado inconstitucional o contrario al derecho de la Unión Europea. Vamos, en fin, yo he sido crítica simplemente porque me parecía que la jurisprudencia del Tribunal Supremo era excesivamente generosa. Si la comparamos con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando aprecia la responsabilidad de los Estados miembros, exige ciertas cautelas, que la violación sea suficientemente caracterizada, en fin, plazos, determinadas cuestiones. Y aquí nuestro Tribunal Supremo ha sido absolutamente generoso. Claro, la Administración no comparte esta postura del Tribunal Supremo, y porque hay muchos tributos, digamos, ilegales por inconstitucionales o contrarios al derecho europeo que estaban provocando estas demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado legislador. Bueno, pues, ¿qué hace la Ley General Tributaria? Pues nada, lo que hace es establecer que el único procedimiento de revisión para demandar patrimonialmente al Estado legislador por haber adoptado una norma, un tributo ilegal, por inconstitucional o contrario al derecho de la Unión Europea, el único va a ser un procedimiento administrativo de revisión sometido a un plazo de prescripción. Ahí está el truco. Hasta ahora, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, en el último caso que hemos tenido, la tributación del impuesto de sucesiones y donaciones de los extranjeros, lo declara, pues quien se hubiera visto afectado por la norma en el plazo de 1 año desde la sentencia podía demandar por responsabilidad patrimonial. Ahora no, ahora está sometido a un plazo de prescripción de 4 años, bueno, y con muchas más cautelas. Bueno, no parece que sea una medida eficaz para reducir la conflictividad que se da en estos casos cuando los contribuyentes han tenido que soportar un tributo, digamos, ilegal. Y además es que es una situación criticable porque en la situación inversa, es decir, cuando es la Administración la que tiene que recuperar de los contribuyentes un beneficio fiscal indebido, tiene más plazo, ella tiene 10 años para intentar la recuperación. Y además en esos casos no importa la seguridad jurídica ni la confianza legítima de la empresa que aplicó un beneficio fiscal que luego es declarado contrario al derecho de la Unión Europea y se encuentra obligado a devolverlo. Eso, insisto, la Administración tiene plazo de 10 años para hacerlo y en la situación inversa tenemos 4. ¿De acuerdo? Bueno, veremos cómo queda la redacción final de esta materia, pero, en fin, presenta muchas debilidades. En materia de prueba, también se incluyen 2 medidas pro fisco. Una se introduce en el artículo 106 y se afirma aquí que la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de operaciones
y que si la Administración cuestiona su validez, o sea, cuando quiere la Administración, la factura es sacrosanta, pero cuando la Administración tributaria considere que la factura no ampara una realidad económica fiscalmente importante, ¿qué es lo que prevé la reforma? Pues prevé que corresponde al obligado tributario aportar las pruebas sobre la realidad de las operaciones, a pesar de la factura. Pero eso se hace con una dosis de discrecionalidad y subjetividad impresionante en favor de los intereses de la Administración. Y otra medida que se incluye en materia de prueba, que es cuestionable, es que se dice en el anteproyecto que quien no aporte pruebas en trámite de audiencia o en su caso de alegaciones ya no va a poder hacerlo más adelante, ni siquiera en vía de reclamación o de revisión. Este es un ejemplo de cómo esta reforma ha sido, digamos, una contrarreforma de la jurisprudencia del Tribunal Supremo favorable al contribuyente. Y lo digo porque el Tribunal Supremo acaba de afirmar lo contrario. Quiero decir, el Tribunal Supremo acaba de afirmar, entre los pronunciamientos, en una sentencia de noviembre del 2014, donde el tribunal dice, mire, es admisible que usted aporte pruebas en vía económico-administrativa, aunque no las hubiera aportado en vía de gestión o de inspección. Bueno, ¿qué hace la ley? Lo contrario. Si usted no las aporta en vía de gestión o de inspección, en vía de revisión, no le admito nada. ¿De acuerdo? Y un tema especialmente conflictivo en materia de los que se incluye en la reforma es un nuevo título sexto que se incluye en la Ley General Tributaria para la regulación del delito fiscal tras la reforma del Código Penal operada por la Ley 7/2012. En síntesis, lo que pretende esta reforma es la tramitación simultánea de los procedimientos tributarios de comprobación, liquidación y recaudación de una parte y del proceso penal de otra. Vamos, olvídense del ne bis in idem procesal. Aquí lo que se legitima es que la Administración tributaria compruebe, liquide y recaude la deuda tributaria de un presunto delincuente, incluso a quien la Administración considere responsable, aunque exista un proceso penal abierto donde se está dilucidando si existe o no delito. En estos casos, la Administración no va a paralizar sus actuaciones, va a seguir adelante, va a cuantificar, va a liquidar, puede recaudar en vía ejecutiva la cuota defraudada, insisto, aunque no se haya probado la culpabilidad, la cifra ni la autoría por parte de un juez penal. De este modo, la potestad jurisdiccional exclusiva y excluyente de los juzgados y tribunales, que según el artículo 117 les corresponde, pasa a ser ejercida de facto por el Poder Ejecutivo. Por eso, como decía antes, es que en nuestra materia es que no hay separación de poderes, es que el Ejecutivo lo hace todo, es el prelegislador, el legislativo porque da la vuelta y el judicial, por ejemplo, en estos casos de actuación cuando existen indicios de delito contra la hacienda pública. Con la misma idea, en teoría, de reducir la litigiosidad, en la Ley General Tributaria se introducen otras modificaciones en la vía económico-administrativa. Por ejemplo, se prevé el uso de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento. Se amplían los diversos cauces para la unificación de doctrina y se regulan expresamente los procedimientos para elevar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí, la crítica que cabría hacer es que la reforma sigue apostando por una vía económico-administrativa, en fin, sobredimensionada, excesivamente compleja, con un elevado número de recursos, sin abordar otras líneas de reforma que se debaten y sugieren en la actualidad. Por ejemplo, es una demanda constante que, por favor, la vía económico-administrativa sea potestativa, pero no preceptiva. Es una demanda constante que se garantice una mayor independencia de sus órganos y una mayor celeridad en sus fallos. Bueno, en estos temas la reforma no avanza.
A mi juicio, ya lo he señalado en otras ocasiones, pero la vía económica administrativa está excesivamente amplificada y compleja. Se superponen varios procedimientos y muchos de los procedimientos que se tramitan en la vía económica administrativa realmente solo existen para garantizar que si algún tribunal económico administrativo regional se aparta de la doctrina oficial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o de la Dirección General de Tributos, pues la propia Administración sea la que puede impugnar esa resolución económico-administrativa en alzada, en unificación de doctrina, para, en fin, reconducir un poco la situación en favor de los intereses de la Administración. Esto es un contrasentido para una vía que solo debe garantizar, en fin, ese privilegio que existe en nuestro sistema, tolerado constitucionalmente, pero es dar la oportunidad a la Administración de que revise ella, en primer lugar, antes de que lo hagan los órganos judiciales. Yo creo que la vía económico-administrativa requeriría de una reforma en otra dirección y de mayor calado. Habría que reforzar la independencia funcional de sus miembros. Y aunque cerca del 40% de las reclamaciones que se plantean en vía económico-administrativa son estimatorias, en principio favorables a los intereses de los administrados, yo siempre digo que esta es una estadística que hay que ajustar. Me explico. Hay dos matices relevantes para interpretar ese 40%. El primero es que el 40% no es el porcentaje de estimación del TEAC, del Tribunal Económico Administrativo Central, que es donde se sustancian la mayoría de los recursos o reclamaciones más relevantes. Y la segunda es que una reclamación estimada en vía económico-administrativa a favor de los contribuyentes no es garantía de victoria. En una gran mayoría de los asuntos, la estimación total o parcial de una reclamación solo significa que la Administración va a retrotraer actuaciones para volver a liquidar. Así que la estimación, la victoria es formal. Esto es un problema que está abierto ahora y que es cuestión de debate en muchos foros, porque la estimación de las reclamaciones, incluso de los recursos en sede judicial, constituye en muchos casos una victoria pírrica. Pírrica en el sentido de obtenida con más daño para el vencedor que para el vencido. Es muy habitual señalar que la ejecución de las sentencias contencioso-administrativas es un mal endémico de la tutela judicial en el ámbito contencioso. Pero en el ámbito tributario, la Administración, insisto, ha encontrado la fórmula perfecta para ejecutar las sentencias que le son desfavorables. Y es que, salvo que consigamos la prescripción en sede judicial, el Tribunal Supremo ha legitimado la retroacción de actuaciones para que la Administración intente la liquidación de nueva y modifique ligeramente su contenido o corrija algún error. Es verdad, es cierto, que ningún precepto de nuestro ordenamiento impide, que esta teoría se conoce como la del tiro único. O sea, el tiro único significaría que tú recurres contra un acto de la liquidación, el tribunal lo anula y se acabó el disparo. La Administración no te puede volver a disparar. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha admitido que cabe la retroacción de actuaciones y que la Administración vuelva a disparar, vuelva a intentar la liquidación del acto, porque, a juicio del Tribunal Supremo, no hay ningún precepto en nuestro ordenamiento que le prohíbe a la Administración que liquide solo una vez. Mientras pueda hacerlo, porque no haya prescrito la posibilidad, la Administración puede intentar la liquidación. ¿Dónde está el problema? Pues es que el propio Tribunal Supremo dice que quien interrumpe la prescripción es el propio contribuyente cuando recurre el acto. O sea, que tú recurres, ganas, anulas el acto, ya has sido tú el que has interrumpido y le das la oportunidad del segundo disparo a la Administración. Algo falla en este sistema. En fin, uno se plantea qué sentido tiene para el contribuyente a veces recurrir a una liquidación tributaria. Porque, en fin,
si lo que consigue es que se retrotraigan las actuaciones para que la Administración pueda liquidar y va a ser el contribuyente el que soporte los intereses de demora, las costas procesales, etcétera, etcétera, convendrán conmigo, esta es una frase célebre de un profesor de Derecho Administrativo que calificaba esta situación de una condena a la pena de banquillo. Me parecía genial la frase, porque esto es una cadena perpetua procesal. Está abierto el tema hasta que la Administración, en fin, llegue a adoptar un acto sobre el cual el contribuyente ya no reaccione. Es verdad que la vía económico-administrativa tiene la gran ventaja de la especialización y ha mejorado considerablemente la calidad técnica de sus resoluciones, pero es una vía que sigue siendo excesivamente lenta y en ocasiones es dudosamente imparcial y objetiva. Si no evolucionamos hacia un sistema arbitral, cuando menos debería configurarse como una vía potestativa y opcional, especialmente en ciertos casos. Por ejemplo, yo creo que en inspecciones tributarias que se han firmado en disconformidad, donde la Administración ha mantenido férreamente su postura y el contribuyente la suya, pues es que no tiene sentido plantear una vía de revisión administrativa preceptiva antes de acudir al control judicial. Podría prescindirse o que en esos casos se configurase como potestativa. Bueno, a la vista de esta situación no es ya que las normas tributarias generen conflictos, sino que además el sistema para resolver esos propios conflictos precisa de una urgente reforma. Si nos adentramos en sede jurisdiccional, también se debaten en la actualidad dos propuestas para reducir la conflictividad que afectan al ámbito tributario. Hay un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial donde se prevé la creación de salas especiales de lo financiero y tributario en ciertos tribunales superiores de justicia, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, manteniendo intacta la función jurisdiccional. ¿Qué quiero decir con esto? No se pretende que formen parte de esas salas especializadas de lo financiero y tributario ningún profesional externo ni nadie ajeno a la función jurisdiccional. Quizás si contáramos con un sistema de revisión administrativo más objetivo, más imparcial, más rápido y se impulsaran otros sistemas de resolución de conflictos, yo creo que no haría falta crear esta especialización jurisdiccional. Pero en todo caso, en fin, bienvenida fuera si prospera cualquier iniciativa encaminada a mejorar la especialización de los órganos jurisdiccionales en esta materia. En ese anteproyecto también se pretende reforzar el papel de la jurisprudencia para evitar los pronunciamientos contradictorios de los tribunales y prevenir conflictos interpretativos que originan litigios. Lo que se pretende es recuperar un poco el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y aquí son dos las novedades que se postulan. Por un lado, en el ámbito tributario se da la paradoja de que la aplicación del derecho tributario por parte de la Administración en todo el país es prácticamente igualitaria. Para eso tenemos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Dirección General de Tributos o los recursos que se plantean en vía económico-administrativa que aseguran la uniformidad en la aplicación de todo el derecho tributario. Sin embargo, cuando nos metemos en sede jurisdiccional, la disparidad de criterios entre unos órganos judiciales y otros es brutal. Bueno, pues en esta línea, esta reforma que se postula de la Ley Orgánica del Poder Judicial introduce dos importantes novedades. Por un lado, establece un sistema de prejudicialidad conforme al cual un órgano jurisdiccional inferior podría plantear al Tribunal Supremo una cuestión prejudicial previa cuando considerase que se produce una injusticia manifiesta, se contradice la doctrina del Tribunal Constitucional o resulta contradictoria. De este modo, se articularía una especie de procedimiento sumario y preferente que permitiría a los órganos judiciales preguntar al Tribunal Supremo antes de resolver el procedimiento judicial en cuyo seno se plantea la duda. Y el procedimiento quedaría en suspenso hasta que el Tribunal Supremo o bien inadmitiera esa cuestión jurisprudencial previa o bien hasta que la resolviera. No se aclara, y este es un tema que se había planteado en otro proyecto distinto, si los tribunales económico-administrativos tendrían competencia para plantear estas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Supremo.
Y digo esto porque, ya que la reforma de la Ley General Tributaria admite que los tribunales económico-administrativos puedan plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si se va a regular esta cuestión jurisprudencial previa ante el Tribunal Supremo, en fin, podríamos aclarar qué pasa. A todos nos favorecería mucho que el propio órgano económico-administrativo central, cuando no comulga con la doctrina del Tribunal Supremo, pudiera paralizar el procedimiento y preguntarle ¿cómo resolvemos esto? Paralizo el procedimiento, resuelvo, pero evitamos un conflicto o un litigio jurisdiccional posterior. Pero en ese punto no hay nada. El otro punto de la reforma, importante en el ámbito judicial y que atenuaría la conflictividad en esta materia, es la reforma del recurso de casación. En particular, lo que se pretende aquí es potenciar el recurso de casación en unificación de doctrina. La casación ordinaria quedaría como está, con el límite actual de los 600.000 euros, pero se modificaría la casación en unificación de doctrina sin exigir cuantía de acceso y para plantearla con relación a sentencias tanto de la Audiencia Nacional, de Tribunales Superiores de Justicia, incluso de los juzgados de lo contencioso administrativo, cuando no fueran susceptibles de ulterior recurso y si es necesario para unificar la doctrina, bueno, en ciertos supuestos que prevé la ley. Se trata de recuperar un poco la figura del interés casacional, aproximarla a la regulación del ordenamiento procesal civil, pero, bueno, habrá que ver cómo queda, si prospera esta reforma, porque la redacción de los preceptos es un poco generalista, digamos, o vaga, y está por ver cómo la interpreta el Tribunal Supremo en cada caso particular. Bien, ya para terminar, solo dos cuestiones más. En este contexto de reformas, que está muy lejos de perseguir ese objetivo de reducir la litigiosidad tributaria, yo creo que es necesario abordar alternativas para la resolución de los conflictos que ninguna de estas reformas aborda. Como son regular fórmulas transaccionales de arbitraje o conciliación para resolver los conflictos, pero también apostar por un cambio en el marco de relaciones entre la Administración y los obligados tributarios. Con relación a la primera medida, la inclusión de fórmulas transaccionales que intenten acercar las posturas entre la Administración y los contribuyentes, imagino que todos saben, pero en nuestro sistema existen ya fórmulas que recogen un poco esta idea. Tenemos actas en conformidad, si el contribuyente presta su conformidad, le rebajo la sanción. Tenemos las actas con acuerdo, que ahora parece que están despertando, y tenemos figuras como los acuerdos previos de valoración o las propias consultas tributarias que en principio intentan, bueno, pues llegar a un acuerdo sobre cómo debe aplicarse la normativa tributaria a un caso particular. También tenemos ejemplos de conciliación. Cuando hablamos de conciliación, estamos hablando de la presencia de un tercero, ajeno a la Administración y a los particulares, que media para resolver el conflicto. Bueno, ¿qué ejemplos cabe citar? Por ejemplo, los supuestos de tasación pericial contradictoria, cuando interviene un perito tercero para la tasación, es una forma de conciliar. Y también podríamos situar en este contexto las actuaciones del Consejo para la Defensa del Contribuyente. El Consejo para la Defensa del Contribuyente está teniendo un papel muy activo en los intentos de revocación de actos administrativos, y es él el que postula y pide a la Administración que por favor revoque ese acto, bueno, si se dan las circunstancias para ello. Pero podría irse un poco más allá. Podríamos avanzar en arbitrajes tributarios, potestativos y especializados que existen, por lo demás, en muchos países de nuestro entorno. Portugal lo acaba de crear y existen figuras muy similares, vamos, en Francia, Italia, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, en todas encontramos figuras similares. Apostar por un arbitraje tributario especializado y potestativo, yo creo que para nada contraviene el dogma de indisponibilidad del crédito tributario. Quiero decir, la Administración tributaria, cuando somete una cuestión conflictiva que tiene con un contribuyente frente a un órgano arbitral, no está renunciando al crédito tributario. Simplemente lo que está demandando es que sea un tercero el que resuelva o se postule cómo hay que decidir ese conflicto. No se trata de aceptar rebajas, condonaciones ni quitas de deudas tributarias.
Y, desde luego, yo no le veo ningún reparo de constitucionalidad. Por lo demás, las fórmulas transaccionales también están previstas en la ley administrativa, en varios artículos, el 88 o el 107. Ni le veo ningún tipo de reparo desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva. Si el contribuyente tiene la opción, usted va por el sistema clásico, es decir, revisión administrativa y control jurisdiccional, o va al arbitraje, mientras eso lo diga una ley y sea potestativo, no le encuentro ningún reparo y pienso que facilitaría mucho la resolución de controversias en el ámbito tributario. Es más, ahora, por ejemplo, las grandes empresas están demandando activamente a la Administración Tributaria Española que revise los convenios de doble imposición para que en las cláusulas de los convenios de doble imposición figure expresamente el arbitraje como forma de resolución de conflictos. Pero la segunda línea que habría que abordar es modificar un poco el ámbito de relaciones entre la Administración y los contribuyentes. Habría que avanzar hacia una relación, digamos, más cooperativa, más fluida, basada en la confianza mutua, en la transparencia, en la buena fe. En este caso existe, por ejemplo, un foro de grandes empresas en el seno del cual se ha elaborado un código de buenas prácticas fiscales y donde, pues tanto las empresas como la Administración se comprometen a evitar los conflictos o intentar resolverlos antes de plantearse un conflicto, digamos, jurisdiccional. Esta demanda de cambiar el paradigma de relaciones entre la Administración y los contribuyentes es una demanda constante por parte de todos los operadores contribuyentes y operadores dedicados al ámbito tributario, y ha sido postulado por muy diversas instancias. Sería necesario fomentar la cultura del pacto y del acuerdo tributario, porque, desde luego, la conflictividad y litigiosidad tributaria es un serio obstáculo para la seguridad jurídica, para las decisiones de ahorro e inversión y para la confianza que debería existir en las relaciones entre Administración y obligados tributarios. Nada más y muchas gracias.